la materia agropecuaria, nos pueda contar cómo impacta la industria del aceite en la economía argentina. Sí, señora. Germán, buenos días, ¿cómo estás? Aquí desde Neuquén, todo el equipo de Ajá. Cumbre a la Carta te saluda. ¿Cómo va? No, no te, no, Pará que estamos tratando de estamos, recuperar el audio. No viene todo junto. Viene la imagen por un lado y todavía no logramos el audio. Bueno, Germán es un periodista especializado en temas agropecuarios. Vamos a hablar de una de las industrias de la Argentina muy importante, donde somos líderes y referentes en exportaciones, que es del aceite vegetal. Germán, ahora sí. ¿cómo va? Bien, bien. ¿Me escuchan bien, chicos, ahora? Ahora Sí, sí, perfecto. ahora sí, muy bien, Nah. muy bien. Bien, bien, un gusto, un gusto. Che, muchas Igualmente. presentaciones, con esto de que soy especialista, todo, mucha presentación. No sé si Bueno, me lo merezco. bueno, viste que hay un tipo que dice que se especializa en utilizar esponjas sobre artículos metales y de cosas y se lavar platos. Yo digo No, que sí. uno es especialista para mí, cuando enseña a otros. Y yo con Sí. Germán aprendo mucho de Pero la vida agropecuaria. Entonces, desde ese lugar también es el hoy pasé reconocimiento. por un lugar, Germán, que decía, capaz que me viene de ahí, me quedó el reflejo acondicionado. Decía Centro Terapéutico de Manos. Era que era la manicura, antes decía Elena, manicura. Ahora dice Centro Terapéutico de Manos, de estética de manos. Claro, yo me acuerdo cuando éramos chicos, Sí. mi vieja se pintaba ella las manos, ¿viste? Agarraba la Claro. pinturita de uña y se pintaba ella. Ahora, si los chicos no van a la manicura y al Eh, centro especialista terapéutico el mano. de la San José de Manos, ¿viste? Eh. Me parece como que se acaba el mundo. Es muy raro, Sí. está todo medio raro. Sí, chicos. bueno, así decía un enólogo, abogado, caricaturista, Miguel Brasco, dice, cuando el enólogo te dice con ese sabor a albahaca cortada en horario de luna menguante, en la nocturnidad, bueno, dice, pensá que el vino es feo, dice, ¿vos, ¿te gusta o no te gusta? Sí, y si querés echarle soda, hace lo que quieras. Bueno, en eso los cordobeses somos especialistas para vender humo. Bueno, vos sos de una parte productiva de Córdoba, ¿no? De la Córdoba no De industrial, Río, ¿eh? de Río Cuarto soy. De Río Cuarto. Bueno, la Pampa Gringa que le dicen, toda esa zona de Córdoba y Santa Fe, ¿verdad? Sí, sí, es una zona muy productiva. Aquí se produce mucho maíz. eh, Sobre todo el departamento Río Cuarto tiene una característica que es el departamento que más maíz produce en la República Argentina en relación a hectáreas de soja. De hecho, Bien, este año se van a sembrar en toda la provincia de Córdoba sí. 800.000 hectáreas menos de soja y se van a sembrar más de maíz. Y el maíz es un cultivo bastante emblema de Córdoba. ¿Por qué? Porque en Córdoba funciona las grandes fábricas de etanol de maíz. ¿Qué es esto? Digo, para el oyente. Ustedes que son periodistas por ahí lo conocen, pero hay oyentes que no. Cada vez que ustedes van a cargar nafta, ustedes cuando le ponen nafta, fíjense en el surtidor siempre pegado, dice 12% de etanol. Eso es etanol sobre la base de maíz, una parte, y otra parte es etanol sobre la base de caña de azúcar. ¿Qué se hace? Con el maíz se hace alcohol, como el alcohol ¿vieron el alcohol de manos? Sí, Bueno, sí. se hace alcohol y va a parar justamente, se le vende a las petroleras. Y las industrias insignia de esto están una en Río Cuarto que se llama Bio 4 Argentina, que produce etanol sobre la base de maíz. Después tenemos Pro Maíz en Alejandro Roca, que es una fusión de aceitera general de esa con Bunge. Y después tenemos Acabío, que está en Villa María, que es de las cooperativas y después pequeñas destilerías. Y en el norte, en Tucumán, hacen lo mismo con la caña de azúcar, es alcohol sobre la base de caña de azúcar. Por eso aquí se defiende mucho el maíz, se lo Es la que procesa. compró YPF, ¿no? La de Refinor. ¿Cómo? Es la que compró YPF. ¿Refinor mencionaste? No, No. Refinor me dicen que es un proyecto público-privado. Sí. Es la que voy a decir, la que está cerca de San Lorenzo, si no me equivoco, es cerca de Rosario. Refinor es un emprendimiento público-privado que, ¿qué es lo que hace? Van a agarrar ahí y aparentemente harían biocombustible, pero de aviación. Y esto está relacionado con otro cultivo, que es el cultivo de la camelina y la carinata. Son dos cultivos que actualmente se hacen en Argentina muy poco, pero se exporta todo a Francia. ¿Por qué? Porque en Francia ya es ley que los aviones tienen que tener
combustibles que sean sustentables, es decir, combustibles sustentables. Y acá se arma siempre la discusión, che, pero ¿qué hacemos? ¿El maíz lo usamos para comer, para hacer glucosa de maíz, para remedio, para dentífrico, para un montón de cosas? ¿O lo vamos a usar para combustible? Bueno, las dos cosas, porque al granito de maíz, aunque no lo crean, se le saca la parte energética del alcohol, pero lo otro queda para alimento vacuno, lo que se llama burlanda, la burlanda seca y la burlanda húmeda. Eso es un poco la discusión, y yendo al biocombustible de aviación, la carinata o la camelina no es un cultivo consumible, por eso no hay mucha discusión ahí. Pero esto es básicamente por qué defendemos tanto. No sé quién me decía alguien ahí, Evangelio, me parece que eras vos, Sí. que me decía que aprendías conmigo. Bueno, a mí porque me gustan estos temas, no sé si soy explicativo. Sí, para mí sí. Y en este caso, bueno, estamos hablando de la industria del maíz y cómo esto era un poco la idea, ¿no? De cómo impacta, recién hablabas de que exportamos casi todo a Francia de un biocombustible. Digo, Sí. ¿cómo es tan importante la región agropecuaria o la industria agropecuaria para todo el país en cuanto a lo que tiene que ver con el ingreso de divisas, ¿no? En una claro. situación tan particular que estamos viviendo, en un país como China que crece exponencialmente y que requiere de la Argentina alimentos de todo tipo, además de, bueno, en este caso como estamos hablando del aceite, pero digo, el aceite que se usa en un montón de industrias distintas. A ver, hay varios aceites, vamos a empezar por ahí. Mira, vamos a ir a otra industria cordobesa, el maní. El maní es una industria muy cordobesa, ahora se está expandiendo a provincia de Buenos Aires. El aceite de maní, por ejemplo, vos decís, che, ¿aceite de maní en Argentina? Bueno, sí, recién ahora se está viendo, pero ¿qué pasa? El aceite de maní se usa sobre todo para exportarlo a China. ¿Por qué? Porque en China sí lo usan para frituras. En Argentina no. En Argentina el aceite de maní no se consume. Consumimos el de maíz o el de girasol. El de oliva en menor cantidad. Exactamente. Pero de ahí hay, chicos, la semana pasada fui a visitar una industria aceitera de maní acá. De ahí hay tantos derivados, pero miren, por ejemplo, para que vean lo que genera la industria aceitera. Vamos al caso del maní y después pasamos a los otros. El maní. Extraes el aceite. De ese aceite lo exportas a China. Ahora vos decís, bueno, pero vos le sacás al maní ese aceite. ¿Y qué hacemos con el resto? Se hace expeller. ¿Qué es el expeller? ¿Vieron el alimento de mascotas? Sí. Bueno, eso es un expeller. Es un expeller y ese expeller se lo exportamos a Chile. ¿Para qué a Chile? Para alimento para la industria salmonera. De ahí, la industria salmonera consume el expeller de maní. Después, de eso que sobra del expeller del maní y de todas las sobras, sobra como una grasa, un aceite. Eso se manda a la industria jabonera, es decir, para hacer el jabón que nos lavamos las manos. O sea, por eso fíjense, uno de los aceites, la importancia que tiene. Pero después, además, el maní, para el que no lo conoce, se arranca, es como la papa, se arranca de abajo de la tierra, pasa una máquina con unas púas grandotas, lo da vuelta, después viene una cosechadora, lo levanta y lo levanta en una cáscara. Vieron que a veces cuando vamos a tomar una cerveza te sirven. Sí, maní con cáscara. O el con cáscara, viste que si lo agarra crudo, lo hornea, queda riquísimo. Bueno, la cáscara, chicos, se está usando aquí para hacer bioenergía. Sí. ¿Cómo? Se quema y se produce bioenergía, mueve un motor, se lo resumo. Y después con las cenizas de ese maní se están haciendo ladrillos. Para que se den una idea de lo que genera un maní. Del maní, lo que sale del aceite del maní. Es una cosa, pero impresionante. Y después también esa cáscara se puede usar para alimento bovino, para generarle fibra al alimento bovino. Después pasamos a la industria del aceite de soja, donde ahí ya la cosa es mucho más grande. El aceite de soja, una parte, cuando van a cargar gasoil, fíjense también en los surtidores que está pegado, dice, cortado con biodiesel. Sí. Del aceite de soja surge el biodiesel. Y ese biodiesel que hoy hay una industria que está reclamando una ley de biocombustibles.
De ese aceite también exportamos aceite y harina de soja, lo exportamos muchos a China y a varios países del mundo. También se hace expeller de soja. Con ese expeller de soja, lo mismo que el maní, sirve de mucha proteína. La soja es el alimento proteico más importante que tenemos en Argentina y se usa para darle de comer a nuestras vacas, a nuestros cerdos. Mucha gente me dice, che, pero le mandamos la soja y se la comen todos los chinos. No. Nuestro aceite de soja es para hacer combustible, se lo llevan los chinos como harina de soja, pero la harina de soja los chinos la usan para alimentar a su cerdo, no se crean que se lo consumen los chinos. Es para alimentar cerdo. Pero es tan importante la industria aceitera de la Argentina, que de hecho yo acá a 40 kilómetros, y le pido disculpas por nombrar la marca, pero lo tengo que nombrar, que es Aceitera General Deza. Sí. AGD. Sí, la tengo acá a 40 kilómetros, AGD. Los que producen la mayoliva, todo eso que ustedes consumen, bueno, está acá a 40 kilómetros. Y fue senador también el hombre, el dueño. ¿Cómo? Fue senador el dueño también, fue senador nacional. Sí, fue senador de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, senador kirchnerista. En el 2008. Sí. Que de hecho tuvo serios problemas acá con los productores agropecuarios cuando vino el 2008. Después el hombre renunció. ¿Sí? Hay que decirlo, el hombre renunció. Sí. Pero es uno de los empresarios más importantes de Argentina. Sí. Cuando se levantaron las retenciones, Roberto Urquía, vamos a decirlo con nombre y apellido, Sí. Cuando levantaron las retenciones fue uno de los que liquidó dólares. Sí. No tanto como Lloyd Dreyfus Commodity, pero fue uno de los grandes negociadores. Sí. Esta industria, chicos, a ver, para que nos orientemos, exporta a los países del mundo que se le ocurra la industria aceitera. Por eso es tan importante la industria aceitera en Argentina. Y sin duda alguna de que ustedes dirán, bueno, qué lindo que tengamos. Bueno, faltaría más o menos, todo se encamina que Argentina va a seguir produciendo mucho más soja, mucho más maíz, mucho más cultivos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la tecnología va a avanzar, sobre todo si viene una ley de semillas nuevas. Ahora, ¿qué es lo que está faltando? Más infraestructura. Más infraestructura que Así es. Los aceiteros la podrían aprovechar al 100%, chicos. Para eso se necesita dinero para poder invertir, entiendo. Para eso se necesita dinero. Mirá, pero una de las, Germán, corregime si me equivoco, una de los graves déficits es que durante el boom de la soja, Néstor Kirchner, 2003-2007, que estaba a un valor internacional extraordinario, le preguntaron, mira, Felipe González le dice a Néstor Kirchner en un encuentro iberoamericano de presidentes, le dice, ¿qué van a hacer ustedes? Porque dentro de 5 años China ya va a lograr el autoabastecimiento en soja y a ustedes se le va a caer el precio. ¿Están invirtiendo? Bueno, eso es el paso que le faltó al kirchnerismo. Aprovechó el boom sojero para el consumo, subsidió el consumo, subsidió derechos, subsidió gasto del Estado y no invirtió en el paso siguiente, que era esto, generar infraestructura para el crecer, para exportar, para seguir generando dólares. Y ese es uno de los grandes déficits que tenemos hoy. No todo es culpa, no lo digo porque sean kirchneristas, digo que vivieron ese momento y era Néstor Kirchner el presidente cuando se generaba este zoom. Vos acordate lo que valía el precio, lo que era el precio de la soja, ¿no? $628 en pleno 2008. Uh-huh. Imagínense que hoy la soja llega rozando los 400 de casualidad. Y nosotros, los periodistas agropecuarios, nos reímos a veces y decimos, ¿ustedes se lo hubiesen imaginado a Carlos Saúl Menem con una soja de $650? Yo digo, todavía hasta nuestros niños tendrían los nombres de Carlos Saúl, porque claro. Fue uno de los momentos donde la soja tocó el techo, llegó a $678 un día. Uh-huh. Estamos hablando de una cosa, una locura, y hoy estamos con esta dada de mano que hicieron Xi Jinping y Donald Trump, estamos hablando de una soja que está rozando los $400. Pero ahí, coincidiendo con lo que vos decís, la infraestructura no solamente para los privados, sino la infraestructura pública. ¿A qué me refiero con la caminos pública? Sí, pública concesionada. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que tiene hoy la Argentina? La infraestructura. Y vos decís, las rutas, sí, una parte, ok. El otro tema son los trenes. ¿Por qué? Le cuesta, y escuchen el dato, le cuesta más barato a un productor de Salta que hace maíz, ¿sí? Le cuesta más barato mandarlo directo a China que mandarlo al puerto de Rosario.
Claro. O sea, estamos hablando de situaciones muy extremas. Y la única solución para un productor salteño, hablo de maíz. Imagínate si hablamos del resto de las cosas, olvídate. Pero ese es el gran desafío. El puerto de Rosario, las vías de tren no llegan hasta dentro del puerto de Rosario. ¿Por qué? Por falta de infraestructura. Entonces, estamos hablando de vías férreas que están realmente deterioradas, realmente que ya las había cerrado Menem, que nunca más se volvió a invertir en las vías, en la reposición. Digamos la frase, ramal que cierra, ramal que no abre nunca más. Claro, ramal que para, ramal que cierra. Germán, podríamos estar hablando toda la mañana de este tema, pero muy bueno, entretenido, sí, realmente, muy interesante todo. Nos tenemos que ir nosotros a la pausa. Te agradecemos tu tiempo con nosotros, de verdad, una nueva clase para conocer más de la industria agropecuaria argentina. Y bueno, ojalá pronto te tengamos nuevamente con nosotros. Y el huevo frito con aceite de girasol, Germán. Ojalá, y que, no, es más, si alguna vez voy para Neuquén y paso por ahí, vamos. Prometo llevar las cajitas, a mí me suelen regalar las cajitas con productos para que los prueben, pero por sobre todo la de maní, ustedes pongan la cerveza. Perfecto, así será. Gracias, Germán. Buen día. Muy amable, te Buen esperamos. Día, un placer. Muy bien, Germán Tinari, periodista agropecuario, realmente una charla de lujo para ponernos al tanto de dónde se produce la riqueza en la Argentina.